Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de cosas bonitas. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque les traigo un tema que de verdad me tocó el corazón. Ya saben que amo compartirles noticias del mundo del entretenimiento, especialmente de esas historias que nos hacen suspirar, y qué mejor que hablar de amor, cariño y gestos que te llegan al alma. Hoy vamos a sumergirnos en una historia preciosa que involucra a dos personas que seguro ya conocen y adoran, Kerem Bürsin y Sereni Sarkaya. Pero no solo de ellos vamos a hablar, sino de algo muy especial que ocurrió en el cumpleaños de Sereni, y que nos muestra la gran conexión y el cariño que existe entre ellos y sobre todo, el hermoso gesto del padre de Kerem. Si eres fan de las novelas turcas, seguro has seguido la trayectoria de estos dos talentos. Kerem con su carisma y talento innegable y Sereni, con su belleza y actuación magistral, han conquistado corazones en todo el mundo. Y aunque su relación sentimental haya terminado, lo que sí perdura es el respeto, el afecto y la amistad que mantienen. Eso es lo que hace que esta historia sea aún más especial. Así que prepárense para emocionarse, porque hoy les voy a contar todos los detalles sobre el tierno gesto del padre de Kerem a Sereni en su cumpleaños. Pero antes de que empecemos a profundizar en esta historia, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades que les traigo cada semana. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Ya somos una gran familia y quiero que sigamos creciendo juntos. Suscríbanse. Ahora sí, vamos al grano. Para entender mejor el contexto de esta historia, recordemos un poco sobre la relación de Kerem y Sereni. Ellos protagonizaron la exitosa serie turca Fi, donde su química traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión. Su relación, tanto en la serie como en la vida real, fue intensa y apasionada. Tuvieron una relación de varios años, llena de momentos inolvidables y recuerdos que, estoy seguro, atesoran con mucho cariño. Aunque su romance terminó, ambos siempre han demostrado un gran respeto y admiración mutua. Han mantenido una amistad sólida, y se han apoyado en sus proyectos profesionales. Han demostrado que es posible mantener una relación sana y amistosa después de una ruptura, algo que muchas veces no es tan fácil de lograr. Ahora, vamos a la parte que nos interesa, el cumpleaños de Sereni. Como todos sabemos, los cumpleaños son momentos especiales, llenos de alegría, celebraciones y, por supuesto, mucho cariño. Y este año, el cumpleaños de Sereni fue aún más especial gracias al gesto del padre de Kerem. Resulta que el padre de Kerem, un hombre encantador y siempre atento a los detalles, decidió hacerle un regalo muy especial a Sereni en su cumpleaños. No se trató de un regalo material, sino de un gesto que habla por sí solo. Un gesto de cariño, respeto y admiración. ¿Y cuál fue ese gesto? Pues el padre de Kerem le envió un mensaje de felicitación muy emotivo a través de redes sociales. Imaginemos la escena, Sereni celebrando su cumpleaños, recibiendo mensajes de felicitación de amigos, familiares y, de repente, un mensaje del padre de su expareja. Un mensaje lleno de cariño y buenos deseos. ¡Qué bonito! El mensaje que se hizo público decía algo así como: querida Sereni, te deseo un feliz cumpleaños. Te aprecio mucho, eres una mujer maravillosa y te deseo todo lo mejor en la vida. Que la felicidad te acompañe siempre. Palabras sinceras, llenas de afecto y respeto. ¡Guau! ¿Se imaginan la emoción de Sereni al leer esas palabras? Seguro que se sintió muy conmovida. Este gesto es un reflejo de la clase de persona que es el padre de Kerem. Un hombre que, a pesar de que la relación sentimental entre su hijo y Sereni haya terminado, sigue valorando y apreciando a Sereni como persona. Un gesto que demuestra que el cariño y el respeto pueden trascender las barreras de las relaciones amorosas. Este acto del padre de Kerem nos enseña muchas cosas. Primero, nos muestra que es posible mantener una relación de amistad y cariño con personas que fueron importantes en el pasado. Segundo, nos demuestra que los valores como el respeto, la admiración y el cariño son fundamentales en cualquier tipo de relación humana. Tercero, nos recuerda que los gestos más pequeños pueden tener un gran impacto en la vida de las personas. Además, este gesto del padre de Kerem refuerza la imagen de Kerem como un hombre que sabe elegir bien a las personas que lo rodean. Y es que si el padre de Kerem siente tanto cariño por Sereni,
es porque ella es una persona especial, una mujer con valores y cualidades que la hacen única. La reacción de los fans ante este gesto fue masiva y muy positiva. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y admiración hacia el padre de Kerem, y también hacia Serena. Muchos fans destacaron la madurez y elegancia de ambos, demostrando que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura. Este evento no solo fue una demostración de cariño, sino que también nos recuerda la importancia de la familia y el apoyo que recibimos de nuestros seres queridos. El padre de Kerem demostró ser un hombre que valora la amistad y el respeto, y su gesto nos inspira a todos a ser mejores personas. Ahora hablemos un poco sobre cómo este gesto afectó la imagen pública de ambos, tanto de Kerem como de Serena. Este tipo de acciones definitivamente los humanizan y los acercan más a su público. Muestran su lado más sensible y humano, lo que genera aún más empatía y cariño por parte de sus seguidores. En un mundo donde a menudo se habla de dramas, escándalos y conflictos, ver gestos como este es un soplo de aire fresco. Nos recuerda que el amor y el respeto pueden coexistir, incluso después de una separación. Nos muestra que es posible mantener una relación sana y amistosa con personas que alguna vez fueron importantes en nuestras vidas. Kerem y Serena, por su parte, han manejado la situación con mucha madurez y elegancia. No han hecho declaraciones polémicas, ni han buscado protagonismo en la situación. Simplemente han dejado que el gesto hable por sí solo. Y eso es lo que los hace aún más admirables. Este tipo de gestos son muy importantes en el mundo del espectáculo. Demuestran que es posible ser famoso, exitoso y talentoso, y al mismo tiempo ser una persona amable, respetuosa y con valores. Son un ejemplo para las nuevas generaciones y nos recuerdan que la fama no debe cambiar la esencia de las personas. La historia del padre de Kerem y Serena en su cumpleaños nos enseña una valiosa lección, que el cariño y el respeto son más fuertes que cualquier adversidad. Nos muestra que es posible mantener relaciones saludables y amistosas después de una ruptura. Y nos recuerda que los gestos más pequeños pueden tener un gran impacto en la vida de las personas. Es una historia que nos hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y el respeto. Es una historia que nos llena de esperanza y nos demuestra que el amor, en todas sus formas, es algo que siempre debemos celebrar. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí. En resumen, hoy hablamos sobre el tierno gesto del padre de Kerem a Serena en su cumpleaños. Un gesto de cariño y respeto que nos demuestra la madurez y elegancia de ambas partes. Hablamos sobre cómo este gesto refuerza la imagen de Kerem y Serena, y cómo nos inspira a ser mejores personas. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Gracias por tomarse el tiempo de verlo y por compartir sus pensamientos conmigo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué les pareció esta historia. ¿Qué opinan del gesto del padre de Kerem? ¿Creen que es importante mantener relaciones amistosas después de una ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las novedades. Recuerden activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.